Buenas tardes con todos. Eh, Antes quisiera preguntarles si es que se me está escuchando bien. ¿Todos me pueden escuchar? Listo. Entonces, si se está escuchando todo bien, entonces vamos a comenzar con este webinar en lo que va a ser modelamiento en Python con aplicación a la ingeniería ambiental. ¿Ok? Entonces, quisiera comenzando presentándome. Mi nombre es Andrés Vargas. Yo soy investigador postdoctoral en el Instituto Leibniz para la Tecnología Agraria y la Economía, enfocado principalmente en la valoración de biomasa residual para la producción energética. Y bueno, en este puesto ya voy más o menos trabajando 5 años. Yo hice mi tesis doctoral ahí y también soy doctor en ciencias agrarias en la Universidad Humboldt en Berlín. También hice una maestría en ciencias en sostenibilidad, sociedad y medio ambiente en la Universidad de Kiel, en Alemania. Y también soy bachiller en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Y bueno, en total sumo 14 años de experiencia en temas de consultoría ambiental, supervisión y evaluación ambiental en el sector público y privado, principalmente en el OEFA y en el SENACE. Y también, bueno, también involucrado en gestión y revisión de instrumentos de gestión ambiental, en IGAS, modelamiento, e investigación académica de alto impacto. ¿Ok? Un poco para mencionar el contenido de este webinar. Primero vamos a ver los principios de modelamiento, luego vamos a ver lo que es Python y por qué deberíamos optar por Python. Eh, Vamos a ver un poco sobre el tema de modelamiento ambiental con Python. Vamos a ver también ejemplos de modelamiento ambiental con Python. Y vamos a ver el caso del modelo BioRIM y específicamente en un caso de estudio con hojarasca en Berlín. Sobre eso vamos a tener unas pequeñas conclusiones y después vamos a ver, ojalá que alcance el tiempo para un ejemplo de automatización en tiempo real con un código que ya se ha desarrollado en Python. ¿Ok? Entonces, un poco para ver el tema de los principios de modelamiento, eh, acá justamente estoy preguntando qué es un modelo y le quiero preguntar a ustedes un poco para que esto sea más dinámico, qué es un modelo y qué es una simulación. Y si es que me pueden dar un ejemplo de un modelo que se puede usar constantemente en la vida diaria. Sí, y para eso he presentado justamente este Mentimeter. Sí, no sé si pueden acceder justamente con el código. Voy a apuntar acá el código. Es el 42486359. Estoy apuntando acá. ¿Sí? Y les voy a pasar por el chat el link. ¿Ya? Y quiero que se den un poco un tiempo para saber cuál es la percepción que ustedes tienen de un modelo. ¿Ok? A ver, un momento. Bueno, acá les estoy dejando el link en el chat. A ver si pueden decirme para ustedes. Primero, comencemos con el tema de un modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Sí?
Bueno, ya, vamos a dejarlo ahí para no hacerlo muy extenso. Y más o menos les voy a mostrar lo que han puesto acá, algunos de los resultados, como se pueden ver acá. Bueno, si dicen que es una representación matemática, implica una teoría, describir algo concreto, un esquema para la enseñanza, representación visual, un estándar aplicable, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, vamos a volver acá justamente a lo que es un modelo. Y más que nada, para mostrarles que un modelo es una representación de la realidad, ¿sí? Y la simulación es el resultado otorgado por un modelo. Si ustedes justamente piensan en un modelo que se usa de manera constante en la vida diaria, creo que todos podemos estar de acuerdo de que Google Maps es un modelo, ¿no? Google Maps justamente es una representación gráfica en la cual nosotros podemos ver cómo es el terreno, de ciertas cualidades, desde, por así decirlo, desde una forma plana, pero adicionalmente Google Maps justamente tiene una simplificación, ¿no? Que es en donde el cual se hace énfasis a ciertos aspectos, ¿no? Que en este caso son las vías. Y se hace eh, por así decirlo, ese énfasis con un propósito, ¿no? Y ese propósito, por ejemplo, en este caso de Google Maps, es para saber cuánto nos toma ir desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Que sería la simulación justamente de este modelo, ¿no? Nosotros sabemos que por así decirlo, en la vida real no se ve eh, las vías de esta forma, ¿no? Pero sin embargo es una representación gráfica con la cual nosotros podemos tener una idea y así nosotros poder tener resultados, ¿no? Entonces, dependiendo justamente de los parámetros de entrada, que en este caso es, por ejemplo, ¿no? Con qué tipo de medio yo quiero ir desde el punto A al punto B, voy a tener distintos tipos de resultados, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si es que voy con bus, o si es que voy con un carro, o si es que voy caminando, ¿no? Entonces, con esto justamente que hay que indagar un poco, ver un poco qué es el tema, la definición de modelo en sí. Y ustedes van a encontrar varias definiciones de un modelo, ¿no? Por ejemplo, esta definición en la cual se denota que es una abstracción, una simplificación del mundo real o algún fenómeno que nos ayude a comprender mejor el comportamiento de un sistema complejo. Luego tenemos otra definición que dice que nos permite la representación formal de sistemas complejos, adaptativos, integrando métodos cualitativos y cuantitativos y en data, en componentes de sistema, interacciones entre los componentes y las respuestas ante elementos exógenos y endógenos, ¿no? Y bueno, hay otra definición que dice que es parte del proceso científico de simplificación de la realidad para mejorar su comprendimiento. Y como pueden ver, a pesar justamente de todas las palabras que están conectando, yo he hecho énfasis a ciertos aspectos importantes, ¿no? Que se ven acá en cada una de estas definiciones. Y es que es la simplificación y la representación del mundo real con un fin de poder comprender un fenómeno, ¿sí? Y eso justamente se ve trasladado cuando nosotros queremos efectuar un modelo o comenzar a diseñar un modelo, ¿no? Este es, por ejemplo, un esquema de cómo es el proceso de generación de un modelo, en la cual podemos ver tres fases principales, ¿no? Tenemos una fase de diseño, en la cual tenemos un problema que nosotros queremos analizar, diseñamos un concepto y de ese concepto incluimos asunciones y simplificaciones. Y luego tenemos la fase de implementación, en la cual ya vamos un poco más específicos, seleccionamos variables, seleccionamos relaciones, ecuaciones que quizás puedan gobernar ese modelo. Y luego se implementa generalmente en un sistema computacional y se ven los resultados y con ello se verifica si es que el modelo es apto o no para poder representar ese fenómeno, ¿no? Que nosotros queremos estudiar. Sí, y acá justamente viene la fase de validación del modelo. Sobre la base de ese tipo de output que tenemos, nosotros podemos sacar conclusiones y ver de qué manera ese modelo puede ser refinado, ¿no? Porque todos los modelos pueden ser ir mejorándose en el futuro, ¿sí? Y acá hay algo que me gustaría mencionarles y es un pequeño mantra, ¿no? Que nosotros utilizamos en modelamiento y es que dice que tiene que ser tan simple como sea posible, pero a la vez tan complejo como sea necesario, ¿no? Y el orden acá importa. Es muy importante comenzar con algo simple y una vez que uno va viendo cuál es la falencia o qué preguntas no está contestando ese modelo, de ahí se le van agregando capas de complejidad, ¿no? Nunca se parte de lo complejo para hacerlo simple. Es en el sentido contrario. De lo simple, poco a poco, hacia lo complejo con un fin. ¿Ok?
Luego, bueno, hablando un poco de los tipos de modelo, vamos a ir en el tema de las clasificaciones. Tenemos modelos determinísticos y estocásticos. Los determinísticos analizan un poco el comportamiento del sistema y es predecible y gobernado por reglas. Y los estocásticos consideran la incertidumbre con probabilidades y distribución, ¿no? Tenemos los continuos y los discretos. Los continuos son los cambios son graduales en tiempos infinitesimales, por así decirlo, y los discretos obedecen más a cambios de intervalos. Luego tenemos modelos estáticos y dinámicos, los estáticos con la representación de un sistema en un punto específico, los dinámicos con un tipo de cambio a través del tiempo. Tenemos empíricos versus mecanísticos, los empíricos relacionados con parámetros sin saber cuál es el mecanismo de acción de esos parámetros. Y en el caso de los mecanísticos, se intenta explicar los procesos del mecanismo en acción, ¿no? Y bueno, tenemos los lineares versus los no lineares. Los lineares, el comportamiento es lineal y puedes componerse en partes, y los no lineares no hay un comportamiento lineal, ¿no? Y ahí está asociado también con otros fenómenos, en el cual, por ejemplo, se puede incluir el caos también. Y también tenemos los modelos explícitos versus los implícitos. Los explícitos tienen las variables dependientes que se explica con lo independiente, y los implícitos se apoyan en ecuaciones para poder determinar esa variable dependiente. Es importante mencionar que ninguno de estos modelos, como quiere decirlo, excluye al otro, ¿no? Pueden haber modelos que justamente están en la línea media, ¿no? Y pueden incluir varios tipos de esas características a la vez, ¿no? Ninguno de este tipo de, por así decirlo, de clasificación se excluye en los otros tipos. Y bueno, eh, existen también retos cuando hablamos de modelamiento, ¿no? Más que nada tenemos que enlazar la epistemología a través de las disciplinas, ¿no? Nosotros justamente acá he puesto un cuadro en los cuales tenemos esta intersección entre verdades y creencias, ¿no? Y ahí es donde se forma ese conocimiento. Y la idea justamente de estos modelos es que nos permitan explorar justamente esas verdades junto con las creencias para ver qué cosas están dentro del conocimiento, dentro de estas premisas, ¿no?, que nosotros estamos evaluando. También ver el tratamiento integrado de la incertidumbre. Existe otro reto también, la combinación de métodos cuánticos, cuantitativos, cualitativos y fuentes de información. El escalamiento también es otro reto importante, capturar los cambios constantes en los sistemas, integrar la dimensión humana, que también muchas veces no se considera en los modelos, y también la adopción de modelos de la política y la toma de decisiones, ¿sí? Y por último también el apalancamiento de nuevas funciones y formas de información. Listo. En cuanto a los esfuerzos futuros para la mejora del proceso de modelamiento en sí, justamente tenemos la parte de la educación y el entrenamiento, que es lo que más o menos ustedes están haciendo en este momento, ¿no? En la cual se puede ver o se busca la colaboración entre partes, canales adecuados de comunicación. También se busca entrenamientos libres, open access, tutoriales, campamentos, bootcamps, la consideración de todas las partes involucradas, en este caso los stakeholders que también involucran dentro de la parte de la educación y el entrenamiento, y la evaluación de la crítica del entrenamiento también, ¿no? También otro esfuerzo futuro que se considera es la consolidación del conocimiento metodológico a través del ensayo y el error de nuevas de alternativas metodológicas, el metaanálisis de resultados, también el reportaje sistémico de los resultados, que es importante, y bueno, el manejo de la incertidumbre, que es ver justamente el abordaje de las fuentes de incertidumbre, el codiseño con otras partes en stakeholders o también en un espacio que se llama co-creación, y también estrategias adecuadas para la comunicación de esa incertidumbre. Ok, y ahora vamos justamente con el tema de Python. Mm. Python, como ustedes ya sabrán, es un lenguaje de programación. Fue creado por un neerlandés que se llama Guido van Rossum en 1990, y tiene una filosofía en donde se hace más hincapié a la legibilidad del tipo humana del código, manteniendo la funcionalidad, ¿no? Es importante mencionar que este código ha sido inspirado en la estructura de C, pero tiene adicionalmente un aspecto en cuanto es conciso, como si fuera un shell script. Sí, y acá justamente estoy dejando dos videos pues, en los cuales ustedes pueden acceder, donde se mencionan más o menos, bueno, el primero es una entrevista a Guido van Rossum, como él fue el que, por así decirlo, vio cómo era la potencialidad de Python,
y también la historia de Python en el segundo video. Luego, como hemos mencionado, Python es un lenguaje de programación diseñado para una fácil interpretación, tiene una gran variedad de métodos y librerías disponibles, priorizan la optimización del tiempo del desarrollador o del programador y viene con baterías incluidas en el sentido de que Python tiene unas librerías de default muy potentes. Y aparte que cuenta con una muy buena documentación y también con el apoyo por parte de la comunidad usuaria en foros como por ejemplo en Stack Overflow. ¿Por qué uno debería optar por Python? Bueno, más que nada, Python se está volviendo bastante común para los nuevos requisitos, tanto en el mundo profesional como académico. Y esto se debe porque facilita la colaboración en el equipo y en la realización de proyectos de mayor envergadura, ¿no? Otros softwares también tienen base en estructural de Python, como por ejemplo QGIS o también llamado QGIS, ¿sí? Y sobre todo porque es gratis también, ¿no? Y acá justamente les menciono o les pongo uno de los requisitos de un programa de maestría acá en Potsdam, del cual mi esposa fue parte. Por ejemplo, acá en el curso de Data Analysis y and Management in Air System Science, acá uno de los requisitos es saber Python o R, ¿no? Y en otro, por ejemplo, en otro curso es Numerical Methods, también se menciona que Python va a ser parte, ¿no?, del tema en el cual se va a tratar. Por eso es muy importante ya estar justamente nivelados en el sistema de conocer un lenguaje de programación y más que nada Python porque es el lenguaje más popular, ¿no? Eh, las aplicaciones de Python son muchas. Existen aplicaciones en cuanto a la automatización de tareas simples y eso justamente fomenta el ahorro del tiempo, crear funciones personalizadas y específicas, analizar bases de datos extensas, crear visualizaciones o gráficos, crear algoritmos, crear modelos, crear páginas web, crear apps y bueno, mucho más todavía. ¿Sí? Como he estado mencionando, Python ahora es el número uno en popularidad, ¿no? Ha tenido una tendencia creciente a lo largo de los años, ¿no? eh, es el lenguaje default con respecto a la ciencia de datos, el data science y el aprendizaje automático, también llamado machine learning. Sin embargo, cuenta con ciertas desventajas y uno de ellos es que hay mayor tiempo de procesamiento en información con respecto a C y C++. Y bueno, también hay mayor uso de espacios en blancos con respecto al uso de las sangrías, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos información en el ranking TIOBE, que es un ranking donde mide la popularidad de los lenguajes de programación. Y como podemos ver, Python está en número uno con un rating de 23% a diferencia de los demás que tienen un rating de menos del 10%, ¿no? Y acá justamente podemos ver cómo ha sido esta evolución a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, desde el 2022 en adelante, Python se ha estado consolidando ya como el lenguaje de programación más popular. Sí. ¿Por qué Python? También, como hemos mencionado, Python es la base de ciertos softwares que ya son bastante conocidos. Por ejemplo, ArcGIS o ArcGIS, QGIS también. Dropbox, Instagram, YouTube tienen bastantes bases en lo que viene a ser el uso de Python, también en la aplicación Calibre y ciertos juegos que son bastante conocidos, ¿no?, como Sims o Battlefield. Y bueno, también dentro de lo que viene a ser los softwares y modelos que produce la NASA, muchos de ellos tienen la base en Python. ¿Sí? Bueno, en cuanto al modelamiento ambiental que se puede hacer con Python, Python suele ser utilizado principalmente en el tratamiento y procesamiento de datos ambientales de distinto tipo, ¿no? Sobre todo cuando o nos enfocamos más en bases de datos extensas en las cuales se requiere una mayor rapidez para el procesamiento, ¿no? De tal manera que ciertos software que nosotros estamos acostumbrados, como por ejemplo Excel, no podría dar ese tipo de procesamiento al nivel que se requiere, ¿no? También permite la representación matemática y análisis estadístico utilizando ciertos paquetes como NumPy, SciPy, y también permite la visualización gráfica de información y resultados. Algo muy particular de Python es que permite la formación o creación de objetos.
y con esos objetos nosotros podemos crear elementos, ya sean procesos o productos, con ciertas características propias, de tal manera que nosotros podamos moldearlo de acuerdo a las necesidades que tengamos para la representación o, en este caso, para investigar o testear un objeto en sí, ¿no? Bueno, también Python permite conectividad con otras bases de datos para poder obtener parámetros de entrada o inventarios, y uno de ellos es el EcoInvent, no sé si lo habrán escuchado, es una base de datos bastante popular, y también ayudar justamente en este procesamiento posterior. Principalmente el modelamiento ambiental en Python se puede ver más o menos en cuatro aspectos. Primero tenemos el análisis geoespacial para ver patrones espaciales, ubicación y procesamiento en GIS. Luego tenemos análisis de series temporales, útil para modelamiento temporal y cambios graduales, análisis multivariable, interacción de varios factores ambientales como el clima, la acción humana, la población de la vida silvestre, etcétera. También podemos aplicarlo para minería de datos o exploración de datos, en específico en estos temas llamados data mining o knowledge discovery in databases, KDD. Y bueno, la combinación entre estadística, aprendizaje automático e inteligencia artificial en los sistemas de base de datos también. Dentro del análisis geoespacial, nosotros podemos representar distintos tipos de objetos espaciales, la punta, en línea, el polígono, tanto como lo hacemos también con ArcGIS o QGIS. También podemos almacenar las propiedades en esa base de datos y hacer operaciones y modificaciones de los objetos espaciales, ¿no? A la vez que también podemos representar la manera gráfica y hacer este ploteo de mapas. Se puede conectar también con otros softwares, como ya hemos mencionado, ArcGIS, QGIS. Y para hacer justamente todos estas tareas, hay ciertas bases, o mejor dicho, hay ciertas librerías que son necesarias, ¿no? Como por ejemplo la librería Pandas, la librería GeoPandas, Leaflet, Folium, que son para mapas interactivos, Matplotlib, que es para la representación visual, y Shapely para la creación y manipulación de objetos espaciales, ¿no? Como la punta, el punto, la línea y el polígono. En análisis de series temporales podemos hacer lectura y modificación y almacenamiento de base de datos. Generalmente con base de datos de miles de entradas, podemos hacer la representación gráfica de esos datos, pronósticos mediante algoritmos, uso del aprendizaje automático, integración de otros métodos de pronóstico como SARIMA, ARIMA, STAR, AR, etcétera. Y bueno, para este caso, los paquetes que son necesarios son la librería Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Scikit-forecast también. Y en el caso de análisis multivariable, podemos ver la lectura, modificación y almacenamiento de base de datos, nuevamente con base de datos extensas, representaciones gráficas, análisis estadísticos y aplicaciones de técnicas multivariables, como por ejemplo el análisis de componentes principales, el análisis factorial, el análisis de grupos, el clustering y la regresión multivariable, entre otros tipos de análisis que podemos hacer, ¿no? Y los paquetes en este caso, nuevamente tenemos Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn y Scikit-stats, ¿sí? Em, Nuevamente, para el tema de minería de datos, tenemos la lectura y modificación y almacenamiento de datos. Tenemos también la representación gráfica de estos datos. Podemos crear funciones y clases personalizadas para poder automatizar esos procesos y lecturas. Podemos aplicar las K-medias, que son los K-means también en inglés, y generación de grupos, ¿no? De tal manera que se puedan utilizar para el aprendizaje automático no supervisado. También, bueno, en este caso, para la minería de datos, necesitamos Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaport para la representación visual, Scikit-learn, SciPy, que son una colección de algoritmos científicos y estadísticos, en la cual podemos tener justamente estos algoritmos de agrupamiento, la transformada de Fourier, álgebra lineal, regresión, etc. Bueno, y acá justamente dejo para ustedes un poco de literatura que yo les recomiendo, que justamente son unos libros que ven el tema del modelamiento, tanto generalmente con Python. Está acá, bueno, estoy dejando también otro libro de Python, que es el Python Basics, que es generalmente, que yo recuerde, los dos primeros libros se encuentran de manera disponible, como open source en Internet. Y bueno, y hay un libro que está parcialmente disponible, que es este de acá, que es la introducción a Python para científicos e ingenieros, en los cuales también se ven este tema de desarrollo de modelos. ¿Sí?
Ahora, yendo un poco más a los ejemplos ya de por sí de modelos ambientales que existen con Python, tenemos, por ejemplo, este modelo que se llama Climada, que viene justamente del Climate Adaptation. Fue desarrollado por la Universidad de Zurich. Y bueno, y es un paquete de herramientas, en este caso un framework, basado en Python y que sirve para evaluar riesgos climáticos y adaptación. ¿Sí? Está pensado para investigadores, alumnos y educadores para escribir modelos climáticos simples, simples para efectuar estos riesgos y combina tres aspectos importantes, ¿no? El peligro, en inglés le llaman hazard, que en este caso está ligado, por ejemplo, a temas de sequía o inundación. Tenemos la exposición, el exposure, que va enfocado a los elementos con los cuales este peligro va a interactuar, puede ser la población, los cultivos, y la vulnerabilidad, ¿no? Que es la respuesta de esa exposición al peligro. Sí, y acá justamente les estoy dejando algunos links. El primero es con un paper introductorio y el segundo es con el repositorio de GitLab, donde ustedes pueden descargar este modelo. Luego tenemos otro modelo que se llama CLIMT, que es Climate Modeling, y es un paquete de herramientas que también está basado en Python para modelamiento climático. Y principalmente busca readaptar ciertos modelos climáticos que han sido construidos con Fortran, ¿no? Que Fortran generalmente es asociado con un lenguaje de programación, por así decirlo, que tiene un cierto nivel de dificultad. Y lo que ha hecho justamente el equipo de Clean ha trasladado bastante de las funciones y algoritmos de Fortran y lo han traducido al Python para que sea más entendible y más simple de utilizar, ¿no? Nuevamente pensado para investigadores, alumnos y educadores. Y actualmente solo abarca el componente atmosférico, pero como parte, como ese es un proyecto, por así decirlo, open source, se está planeando extenderlo ya a todo el sistema de la Tierra. Y acá justamente les estoy dejando el paper en el cual ustedes pueden encontrar más información sobre este modelo y también el repositorio de GitLab. Luego tenemos PyEMU, que viene de Python Environmental Modeling Uncertainty. Y bueno, más que nada, este modelo es un marco de trabajo, un framework en Python para el análisis de incertidumbres en modelamiento ambiental. Implementa análisis del tipo lineal y no lineal también, y busca ayudar en la toma de decisiones para modelamiento, principalmente en la parametrización, el Parameter Estimation o PEST y el objetivo funcional. Utiliza también análisis del tipo Monte Carlo, del marco bayesiano, ejecuciones paralelas y ploteos de diagnóstico, ¿sí? Y bueno, está abierto al público con colaboración de agencias federales, de la industria y el mundo académico. Y bueno, acá les estoy dejando más información y ahí les estoy dejando el paper donde se ha publicado la mayoría de la información de este modelo. Y bueno, y por último tenemos este modelo, este otro ejemplo de modelo que se llama Watershed Workflow, para los que están más ligados al tema de la hidrología, en la cual hay una automatización y realización de análisis complejos integrando y permitiendo visualización de cuencas hidrológicas con bastante resolución, ¿no? Y bueno, también permite ver otros aspectos como la cobertura del suelo, la porosidad del suelo, la elevación y la profundidad también hasta la roca madre, ¿no? Tiene contribuciones de agencias federales, también por partners en la industria y también por científicos que están ligados al mundo académico, ¿no? Y bueno, nuevamente más información con el paper y el repositorio de GitHub en este caso. Ok, ahora vamos a pasar al modelo BioRim, que es el modelo en el cual yo he estado participando en su desarrollo. Ya se ha publicado por la institución en la cual yo trabajo, la TV. Es importante mencionar que todos los modelos anteriores solamente yo he estado en contacto con ellos, no los he llegado a aplicar en un caso en específico, ¿no? Ese modelo, sin embargo, el modelo BioRim sí lo he aplicado y voy a mostrarles más adelante un caso de estudio. Y bueno, y este modelo, el BioRim, nace porque existen retos dentro de la bioeconomía cuando se quiere utilizar el método de la. Es un poco particular utilizar este método de análisis de ciclo de vida porque la bioeconomía es variable con respecto a las condiciones climáticas y tipos de manejo, ¿no? Hay ciertos retos que uno tiene que considerar. Mm, Y también otro de los retos es que los productos biológicos cambian sus propiedades con el tiempo. Hay también bastante circularidad dentro de los productos biológicos. Y bueno, hay
cierta influencia de los subprocesos y o datos de entradas, además de que se necesita justamente evaluar la bioeconomía en un marco donde se puedan generar soluciones transectoriales en este uso de los recursos o de los productos biológicos. Y sobre esa base es que la ATB ha desarrollado este modelo, BioRIM, que su acrónimo es Biological Resource Utilization Impact Model, y está escrito en Python, en la última, bueno, en la última versión que se ha liberado, así en la versión 3.11. Está basado en los principios del análisis de ciclo de vida y también del valor actual neto, que es justamente un método para determinar el performance económico. Bueno, este modelo está diseñado para abordar los retos del modelamiento en sistemas de producción en bioeconomía y cuentan con las particularidad o las principales características de que es flexible, modular, es de libre acceso, cualquiera lo puede descargar y bueno, tiene un repositorio en GitLab. ¿Cómo funciona el BioRim? El BioRim generalmente existen procesos y productos, o materiales en este caso, que representan los productos, y estos materiales biogénicos o no biogénicos, a su vez con los procesos, son representados como objetos dentro de Python, sobre la base de ciertos parámetros y especificaciones, ¿no? Como les había mencionado, Python tiene esta peculiaridad de que uno puede producir objetos o crear objetos a la medida, y estos materiales y estos procesos interactúan de tal manera que los materiales de entrada, adicional, que generalmente suelen ser materiales biológicos, junto con otros tipos de materiales, ingresan a un proceso y vamos a tener elementos de salida, ¿no? Que vienen a ser acá los outputs, las emisiones y los flujos de caja, ¿sí? Eh, lo interesante es que nosotros en Python podemos, o en este caso el modelo BioRim, nosotros podemos hacer que este output sea un elemento de entrada para el siguiente proceso, de tal manera que nosotros podemos crear un escenario con opción a circularidad, con la opción de representarlo de manera circular también, ¿sí? También existe la opción de realizar un análisis de sensibilidad mediante la modificación de parámetros, ya sea mediante todas las combinaciones o un factor por simulación, ¿no? Y acá les estoy dejando más información sobre el modelo BioRim bueno, en la revista en la cual ha sido publicada. Y bueno, vamos ahora a ver un poco eh, vamos a ver la estructura interna de BioRim, de tipo Pythonica, por así decirlo. BioRim justamente cuenta con ciertos procesos principales, ¿no? Que están representados como clases de Python, y por eso acá estoy poniendo clases eh, con un asterisco para que sepa que estoy hablando más o menos en un lenguaje pythónico, ¿no? Y los subprocesos que están perteneciendo justamente a este proceso principal son representados como funciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos del tema del proceso principal de la generación en una planta de biogás, tenemos subprocesos en los cuales tenemos producción microbiana de carbono, pérdida de masa, etcétera. Entonces, todas estas clases, cuando hablamos justamente de un proceso principal, tienen tres funciones, ¿sí? Principales y que son obligatorias en el modelo, que son las emisiones, los outputs y los flujos de caja. Eh, en los escenarios son representados como diccionarios, que eso es también otro objeto de Python, ¿no? Y acá justamente nosotros podemos poner todas las clases en las cuales se están concatenando estos procesos principales para obtener justamente esta representación del escenario que queremos evaluar, ¿sí? Luego, cuando se ejecutan las simulaciones, estos resultados son guardados también en otro diccionario que se llama un diccionario de simulación, y como habíamos mencionado, los parámetros de entrada pueden ser variados, incrementados, o inclusive las definiciones de los parámetros pueden ser modificadas de tal manera que nosotros podemos hacer análisis de sensibilidad, ¿sí? Y bueno, acá ya yendo a un caso específico, que fue el caso de estudio en el cual yo hice mi tesis doctoral, que es en el tema del uso de la hojarasca generada en Berlín para producción de energía. En la ciudad de Berlín aproximadamente se producen 36.000 toneladas de hojarasca al año. Y la disposición final con la cual se está haciendo principalmente es el compostaje.
Ahora, el compostaje, cuando nosotros analizamos todos los procesos dentro del ciclo de vida, existe un balance positivo en cuanto al tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se estaba queriendo ver qué otras alternativas del tipo, o sea, con carácter ambiental y también viendo o involucrando un poco más el performance económico era más viable, ¿no? Y es por eso que se desarrolló cuatro escenarios en los cuales nosotros íbamos a hacer la evaluación de esta hojarasca, ¿no? Tenemos el compostaje, que es el escenario actual, ¿no? Business as usual. Luego tenemos un escenario alternativo que corresponde a la tecnología del biogás. Luego tenemos otro escenario que es el tema de la gasificación. Y por último tenemos un cuarto escenario que era el tema de la co-combustión, ¿sí? Y adicionalmente se tuvo en consideración el tema logístico con respecto a la distancia de transporte y la disponibilidad en cuanto a la infraestructura existente, ¿no? Si es que ya habían plantas o, por ejemplo, infraestructura de apoyo ya existente, de tal manera para evaluar cuál era el efecto económico de contar ya con esa infraestructura y no estar construyéndola de cero o tener que instalarla todo de cero, ¿no? Entonces, justamente se tuvo esta serie de resultados. Estos resultados obedecen a la primera fase del estudio en el cual simplemente se comparó el compostaje con los escenarios de biogás. Y como pueden ver acá, si pueden ver acá en el subpanel A y en el subpanel C, yo les voy a pedir que se concentren en estos dos subpaneles, en el subpanel A y en el subpanel C. En el subpanel A se puede ver cómo es las emisiones netas de gases de efecto invernadero con respecto al tipo de gas, que está justamente acá en esta leyenda en la parte superior, ¿sí? Y acá en el subpanel C se puede ver cómo son las emisiones netas con respecto al tipo de proceso, que se puede ver acá en la leyenda que está en la parte inferior, ¿no? Estos diamantes en negro son las emisiones netas y como podemos ver acá en compostaje existen emisiones positivas y tanto en biogás como en biogás con pretratamiento incluido existen emisiones negativas netas, ¿sí? Y esto se puede explicar justamente porque en estos escenarios de biogás a nosotros crear o, por así decirlo, producir este biogás se asumía que iba a ser utilizado para alimentar la red pública de energía, ¿no? Con lo cual iba a haber una sustitución de, de combustible fósil que se iba a inyectar. Y esa sustitución ha sido justamente considerada acá. Y es por eso que esta barra acá que pueden ver, que corresponde justamente al output de electricidad que se va a ser sustituido, es lo que estaría causando que estas emisiones sean negativas con respecto al compostaje. En el compostaje, como se puede ver acá, es el metano que se genera al momento del compostaje, el cual estaría causando que las emisiones netas fueran positivas, ¿no? Y acá justamente se puede ver cómo fue el tema del análisis de sensibilidad con distintos tipos de parámetros. Podemos ver que existe justamente variabilidad cuando hablamos del tipo de hoja que se está utilizando. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, una hoja de, em, ya me olvidé cómo era el nombre en español, pero en inglés le dicen maple, con respecto, por ejemplo, a lo que es oak o lo que podría ser lime tree. Disculpen que lo estoy hablando en inglés, ya se me olvidaron las palabras en español de estos árboles, sí lo sabía, pero bueno, más que nada para decirles que existe una variabilidad, ¿no? Y también en el tema de cuánto también se está utilizando o está ingresando de material justamente al biodigestor, también influye también en cuánto van a ser em, las emisiones netas, en tal medida que si nosotros ampliamos o utilizamos la mayor cantidad de material por día, va a haber menos material que va a estar disponible para ser descompuesto. Y la descomposición sí juega un papel importante dentro de los resultados, como se puede ver acá en el subpanel C. En cuanto a la descomposición de las hojas, sí estaría generando ciertas emisiones que son considerables. ¿Sí? Y bueno, eso fue la parte del primer estudio. Luego del segundo estudio, bueno, se extendió
con las demás tecnologías, considerando la gasificación y la co-combustión, pero también se incluyó la parte económica, como pueden ver acá. En este gráfico se puede ver en el eje de las X lo que corresponde justamente al valor actual neto, ¿no? El VAN, en este caso en inglés es NPV, Net Present Value, y acá se pueden ver las emisiones totales, ¿no? Con respecto a CO2 equivalente, ¿no? Y se puede apreciar que los escenarios de co-combustión tuvieron menores emisiones y mayor cantidad de valor actual neto, seguido de los escenarios de gasificación y por último tenemos los escenarios de biogás, ¿no? Y esto se explica principalmente porque en los escenarios de co-combustión uno puede acceder al total de la energía química que está dentro de las hojas en sí, ¿no? Cuando uno hace combustión a la materia orgánica puede acceder casi a la totalidad de esa energía, ¿no? A diferencia de otras tecnologías como por ejemplo el biogás o la gasificación donde existe, por así decirlo, una conversión parcial, ¿no? No toda la materia es convertida en energía sino una fracción y la fracción ya queda como distintos tipos de subproductos como puede ser el digestato o en el caso de en la gasificación pueden quedar como char, como tar o también como cenizas también. Y bueno, acá se puede ver cómo fue el análisis de sensibilidad con respecto a ciertos parámetros y acá algo que fue bastante interesante fue en la parte de la tarifa eléctrica que se estaba considerando, ¿no? Y se puede ver que cada paso de aumento en la tarifa eléctrica tiene una variación bastante grande en la totalidad del valor actual neto, ¿no? Con decirles que, por ejemplo, alterar 2 céntimos la tarifa iba a tener a la larga un efecto de aproximadamente 5 millones de euros, ¿no? En la totalidad del proyecto. Y bueno, los principales hallazgos de este estudio fue que la cocombustión fue el escenario con mayor potencial de emisiones negativas netas de CO2 equivalente, principalmente por la razón que les mencioné, porque por la generación de energía que sustituye a la generación fósil y porque se obtiene la mayor cantidad de energía cuando se hace este tipo de conversión. También, asimismo, las tarifas relacionadas con la energía generada conllevan un alto valor actual neto en comparación con los demás escenarios. Luego siguió la gasificación como el segundo, por así decirlo, grupo de escenarios con mayor rentabilidad, pero con emisiones negativas un poco mayores a la co-combustión y biogás resultó el escenario con menor rentabilidad, pero con emisiones netas negativas, menores a gasificación. Compostaje resultó ser el único escenario con emisiones netas positivas y menor rentabilidad. ¿Sí? Y bueno, hay que también resaltar que estos resultados son sensibles a ciertos parámetros, como por ejemplo el contenido de agua en la hojarasca, la disposición de la infraestructura y tarifas energéticas. ¿Sí? Y bueno, y todo esto se puede ver reflejado justamente en los dos papers que se han publicado, que aquí los estoy dejando. Y bueno, para concluir, más que nada para mencionarles que Python es un lenguaje de programación de fácil aprendizaje y de gran espectro de uso. Permite la automatización de procesos repetitivos y la personalización de acciones a ejecutar. También posee herramientas de gran performance para investigación científica y modelamiento. Y existe también la creación de objetos, que facilita justamente este modelamiento ambiental de manera flexible y modular. Su acceso es gratuito y libre, y también ese acceso gratuito y libre facilita el intercambio de conocimiento y la colaboración interdisciplinaria para la mejora continua de este lenguaje. Listo. Entonces, vamos a ver este tema de automatización que se puede hacer con Python, por ejemplo. Este es un caso que nosotros tuvimos y es que el servicio alemán del clima, en alemán el Deutsche Wetterdienst, posee una base de datos extensa con respecto a estaciones meteorológicas y sus registros, ¿no? Entonces, lo que se nos pidió justamente fue que se tratara de ubicar qué estaciones hayan registrado cierta información en un punto específico, en un periodo específico, ¿no? Entonces, en esta base de datos tan extensa, ¿cómo nosotros podemos, por así decirlo, hacerlo de una manera que sea rápida y efectiva, ¿no? Y eso es justamente lo que Python nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, acá les voy a mostrar más o menos lo que se hizo. Se desarrolló justamente un código modular
¿no? En el cual consiste más que nada, bueno, eso es más que nada para mostrarles cómo funciona, se tiene que incluir ciertas rutas de acceso y rutas de salida también, que están involucradas acá. Pero bueno, más que nada, estas herramientas fueron diseñadas de tal manera que eh, acá se puede hacer justamente todo el procesamiento, ¿no? Entonces, para los que no pueden ver acá, voy a hacer un poco más grande. Esto justamente es la estructura del código con el cual nosotros estuvimos trabajando para poder hacer la lectura de la información de manera rápida y concisa. Y más que nada para mostrarles cómo funciona, ¿no? Entonces nosotros tenemos justamente esta base de datos, como pueden ver acá. Y si nosotros nos vamos acá en las observaciones de Alemania, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos al clima, al diario, digamos que nos queremos enfocar en precipitación y las vamos a la data histórica y como pueden ver acá hay un montón de información con la cual no sabemos a qué corresponde, ¿no? Si bien es cierto que existe un, una base de datos con los cuales se está explicando todo el tipo de estaciones meteorológicas que existen con respecto a qué fecha comenzaron su servicio y qué fecha han terminado, y como pueden ver es una base de datos muy extensa, ¿no? Entonces lo que se hizo, se generó ciertas herramientas con las cuales se permite hacer eso de manera automatizada, ¿no? Entonces tenemos primeramente la herramienta que nos permite saber con qué tipo de estaciones estamos hablando, ¿no? Entonces se crea justamente una base de datos que se puede ver acá. Y acá tenemos toda la información de las estaciones. Y bueno, se pidió justamente que nosotros buscáramos en las estaciones de Brandenburgo que tuvieran data desde noviembre del 2023, ¿no? Entonces aplicaron acá ciertos filtros para establecer esa base de datos. Hay que ver que acá justamente la base de datos de las estaciones totales de Alemania corresponden aproximadamente a una red de 6.500, un poco más. Entonces, para ver cuánto había en Brandenburgo, se aplicó ciertos filtros y se acotó a 94, ¿no? Entonces, esta información también puede ser representada de manera gráfica e interactiva, de tal manera que nosotros podemos ver justamente dónde están las estaciones meteorológicas en el estado de Brandenburgo, ¿no? Entonces, la localidad que se estaba viendo, por ejemplo, era la localidad de Grosskreutz, que está acá. Entonces, como se pueden ver, existe una estación cercana, que es la estación de Werder Havel. Entonces, sobre eso nosotros pudimos extraer la información que nos corresponde, ¿no? Werder Havel acá tiene un código, que es el 5478. Entonces, cuando nosotros vamos acá a nuestra base de datos, podemos ver que si ponemos 5 a 4 7 8 y ponemos el 0 porque cuesta con 5, acá tenemos justamente la información que nosotros queremos eh, utilizar, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a esta información, vemos a ver que hay distintos tipos de archivos, ¿no? Entonces, los archivos que corresponden a tema de la precipitación en este caso, y acá está todo ingresado, de tal manera que nosotros podemos ver cuál es la precipitación, ¿sí? Y hemos aplicado el filtro para la precipitación desde el noviembre del 2023 y con esto nosotros podemos hacer justamente ciertas conversiones para limpiar la data y luego plotear esa data y tener un resultado así, ¿no? Entonces, como pueden ver, este tipo de códigos en Python nos permiten hacer que o sea, en casos aplicados podemos acortar el tiempo de trabajo de lo que serían varias horas o varios días a unos cuantos minutos cuando se tiene bien desarrollado, ¿no? Listo. Em, Eso es más que nada para mostrarles un ejemplo de cuáles son las potencialidades que nosotros podemos tener con Python. Y bueno, y ahora quisiera aprovechar para hacer el anuncio de nuestro curso de programación de Python aplicado en la ingeniería en la segunda versión, con un enfoque en manejo y procesamiento de datos ambientales y desarrollo de modelos, ¿no? El curso va a comenzar en el segundo fin de semana de enero, que corresponde, si no me equivoco, al día 10, ¿sí?
Y bueno, lo que se está justamente considerando es tener 2 sesiones por semana. Vamos a contar con 8 sesiones en total. Cada sesión va a corresponder a un módulo en el cual vamos a explicar qué es Python. Vamos a entrar en el tema también de los objetos de Python, todos los objetos de Python que van a ser más recurrentes. Vamos a ver también lo que son los controles de flujo, el if, else y también los for loops, las funciones y clases dentro de Python. Vamos a ver con las librerías también que son más utilizadas en Python, como son NumPy y Pandas para el tema de manejo de base de datos y Matplotlib para la representación gráfica de estas bases de datos. Vamos a ver el tema de elaboración de modelos, ya sea con ecuaciones diferenciales y también modelos ambientales más, por así decirlo, populares o herramientas que ustedes también puedan utilizar dentro de las simulaciones ambientales que quieren hacer. Y por último, vamos a hacer entrar un poco más dentro del modelo BioRim, ¿sí? Vamos a explicar toda la estructura del modelo BioRim de una manera un poco más detallada y a su vez vamos a tener lo que es el uso del Git para la colaboración ya más extendida y coordinada cuando hablamos de proyectos de programación que pueden estar enfocados en sus modelos, ¿sí? Y bueno, también quisiera compartirles ciertos testimonios que hemos tenido sobre exalumnos que nos han agradecido, les han servido bastante este tipo de ese curso que han llevado, ¿no? Y han podido aplicar de manera eficaz todos sus conocimientos en proyectos personales que han estado relacionados a sus perfiles académicos, ¿sí? Y ahí justamente les estoy dejando los links y bueno, el nombre de las personas por si en el mundo quieren contactarlos de manera directa, ¿sí? Y bueno, más que nada agradecerles por la atención. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios, observaciones. El curso estaría iniciando el 10 de enero, como mencioné. Y bueno, ahí les estoy dejando los datos para, en caso de que estén interesados, para inscribirse y obtener también descuentos grupales que creo que van a haber. ¿Sí? Entonces, nada, hay ciertas preguntas, comentarios, observaciones. Mm, ¿escuchar algo? Ah, ya. Veo acá justamente una pregunta en el chat. Si es que se tiene que saber Python para llevar este curso. No. Este curso es desde cero. Totalmente de cero. O sea, no tienes que tener nada de conocimiento para llevar este curso de Python. Todo se va a explicar justamente desde el paso cero de cómo se tienen que hacer las instalaciones del software, ¿cómo se llama? La creación de los entornos virtuales, cómo vamos a manejar, ¿no? El editor de texto, que en este caso va a ser el Visual Studio Code, y bueno, todos estos procesos, ¿no? Todos estos pasos previos a comenzar a programar, ¿no? Y va a estar justamente orientado para una programación desde la más básica, desde cero, conocimiento cero, hasta los modelos ambientales. Em, Ya, precio y promociones, en un momento van a decir los otros colegas de Bencol, ¿va a ser todo virtual? Sí, todo va a ser virtual, vamos a tener justamente clases grabadas en las cuales ustedes van a poder acceder en caso de que no puedan asistir. Vamos a contar con evaluación para el caso de que quieran tener un certificado con cierta nota. Vamos a tener un examen parcial y también va a haber un proyecto final, ¿no? Que lo pueden hacer también de manera grupal. Em, Se van a analizar todos los datos climáticos como radiación, velocidad de vientos, datos climáticos. Los datos climáticos los vamos a analizar. De hecho, vamos a tener un ejercicio en el curso en el cual vamos a obtener data del tsunami y ahí la vamos a procesar y analizar. ¿Sí?